Buenos días, buenas tardes, buenas noches, un nuevo programa más de Hoteles a la Carta Latinoamérica, desde el Hotel Gran Brizo, en la ciudad de Buenos Aires, sobre la avenida 9 de Julio, cerquita del Obelisco. Estamos otra vez con un episodio de lujo, episodio 4, en esta búsqueda, en esta investigación de nuestra hotelería nacional criolla. No hay mejor especialista, no hay mejor escritor y autor de los 300 años de la hotelería nacional criolla que Patricio Harrington. Buenos días. ¿Cómo estás, Roberto? ¿Todo bien? Contento, no programamos nada porque siempre la charla es muy amena y surge lo que surge, pero no le dije que le iba a hacer la siguiente pregunta. En nuestra espalda está el Metrobús. Metrobús. ¿Cuántos años atrás había carretas aquí como troncal de comunicación y ahora hay un Metrobús? Porque estamos analizando la hotelería que pasó, la historia hotelera nacional. Bueno, básicamente la ciudad de Buenos Aires tenía dos vías de salida, una que era el Camino del Bajo y el Camino del Alto. El Camino del Bajo era lo que hoy conocemos como la Avenida Libertador, mientras que el Camino del Alto era aquello conocido como la Avenida Cabildo. ¡Apa! Esa no sabía. Eran dos avenidas de mucho tráfico. ¿Por qué? Porque eran las arterias que unían la vieja aldea, la ciudad de Buenos Aires, el pueblo de Buenos Aires, con las quintas de San Fernando y de San Isidro, que era donde vivía toda la gente bien. Bien. Entonces, para llegar a esas quintas en la zona norte, se utilizaban lo que sería el Camino del Alto o bien el Camino del Bajo, que eran las dos arterias principales, ¿sí? En aquel momento ni se imaginaban que iba a haber un Metrobús como está hoy, ¿no? De ninguna manera. Muy bien. Bueno, hoy tenemos un capítulo especial, vamos a escuchar un poco parte de esa historia con Watson, qué es lo que pasó en aquel momento y una cosa que acabo de aprender 5 minutos antes de empezar esta linda entrevista. Contanos un poco y antes de empezar a hablar, vamos a ver en imágenes en pantalla algunas imágenes justamente, lo dejamos para que hagan un poco de historia y recreen mirando las siguientes imágenes. Qué lindo ver imágenes de aquellos momentos, ¿no? Y las fotos recrean la historia de una manera que uno la hace mucho más hermoso recordar todos esos tiempos. Contanos entonces en este capítulo, en este episodio, Watson. ¿Qué fue Watson, no? Bueno, la historia de Watson es muy interesante, ¿no es cierto? Porque se cruzan muchas variables, muchos factores. Thomas Watson era un inglés que llegó a la Argentina en 1865 y la particularidad es que si bien tenían la intención ya desde Inglaterra de venir a poner un hotel en la gran aldea, no aterrizó en la ciudad, sino que se fue un poco más hacia el norte, hacia el pueblo de Belgrano. Impensado, porque el que pone un hotel busca un público que nosotros llamamos actualmente la cama caliente, bien movido. Bueno, a ver, a lo mejor el tipo tenía cierta visión. ¿Por qué? Porque, primero principal, en el pueblo de Belgrano no había ningún hotel todavía, ¿sí? Y el pueblo de Belgrano estaba creciendo a pasos agigantados, porque junto con Flores en el oeste, el pueblo de Belgrano era la otra punta, la punta norte, claro, de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, a lo mejor el hombre este dijo, me voy a Belgrano y coloco ahí mi hotel. Para eso se compró un lote en lo que hoy sería, muy bien ubicado, un lote en lo que hoy sería Juramento y Obligados, ¿sí? Al ladito pegado, todavía no existía, pero de lo que sería la iglesia rotonda, la Sagrada Concepción. La ¿sí? rotonda, sí. La rotonda. Todavía no existía porque este terreno era de 1865 y la rotonda de 1871. Pero fue visionario. Evidentemente, poner en ese enclave urbano lo que es hoy tenía una visión estratégica, ¿no? Ahora, y es curioso que me haya señalado recién de manera aleatoria lo del Metrobús. ¿Por qué? Y que yo te respondiera lo del Camino del Alto y del Camino del Bajo. ¿Por qué? Porque Juramento y Obligado estaba en un enclave céntrico, porque estaba a metros del Camino del Alto, o sea, Avenida Cabildo, lo que sería Avenida Cabildo, y a metros de Avenida del Bajo, que es a 2 o 3 cuadras de lo que sería la Avenida Libertador. Bien. Entonces gozaba de todo el tráfico de la Avenida Cabildo y todo el tráfico de la Avenida Libertador. Sabemos un dato importante, que la existencia y el éxito de un hotel depende de 3 variables. Siempre decimos lo mismo, pero en este caso amerita justo apuntarlo. La ubicación, variable 1, la ubicación y la ubicación. Las 3 variables coinciden y en aquel visionario, don Watson,
había vislumbrado que iba a ser un punto emblemático, por lo menos divergente en un movimiento de personas. Sí, yo diría que también hay un punto número 4 que es la suerte. La suerte. O la intuición. Porque este buen hombre va a gozar de suerte de un suceso histórico, que ahora lo vamos a recrear y lo vamos a contar, que también hizo que su hotel reflotara. Pero sería muy injusto decir que fue solamente suerte, porque Watson creó un hotel muy lindo, era un hotel que tenía una recoba con 4 arcadas. Cabe aclarar que el hotel de Watson todavía existe en forma de restaurante hoy en día. Si nosotros vamos al restaurante de Watson, justamente que tomó el nombre del hotel, no va a estar él. No va a estar él, porque falleció en el año 1901, Muy bien. Ni tampoco la descendencia, porque van a haber fallecido también, pero sigue estando las 4 arcadas, ¿sí?, del viejo hotel de Watson. Creo que la gente de Belgrano, del barrio de Belgrano nuestro, tan tradicional, no debe conocer esta parte de la historia, no todos por lo menos. No, y vos sabés que mucha gente me ha contactado diciendo qué fantástico, vivo hace 30 años en Belgrano y nunca lo había visto. ¿Por qué? Porque está medio como escondidito y eso también le suma encanto. Sí. El hotel de Watson tenía, básicamente era un hotel de 2 plantas. En la planta baja tenía unos hermosos salones. En la planta alta tiene habitaciones. Y arriba en la terraza se tomaba todos los días el 5 o'clock tea, mirando los barquitos pasar por el río de la Plata. Desde ahí. Pensar lo que se ganó en tierras hasta llegar hoy a la verdadera ribera del río de la Plata, ¿no? Es que básicamente el río de la Plata llegaba hasta las barrancas de Belgrano, ¿cierto? Entonces lo tenías ahí nomás y veías pasar todos los barquitos mientras las señoras del pueblo de Belgrano tomaban su 5 o'clock tea, ¿sí? Hacemos un pequeño corte, le mostramos un flyer importante, una gráfica del libro Los 300 años de la historia nacional argentina y ya seguimos con Patricio Harrington. Seguimos entonces, qué lindo concentrarnos en esa hotelería que hoy nos da por lo menos unas pautas distintas a lo que a lo mejor unos tenemos en la cabeza, conocer la realidad de lo que pasábamos. Seguimos escuchando a Patricio Harrington entonces. Bueno, recién estábamos hablando de la fascinante terraza, y digo fascinante porque era un lugar muy concurrido, ¿sí? Muy bonito, tenía una zona muy verde, y desde ahí las damas tomaban su 5 o'clock tea. Mientras los caballeros disfrutaban de los salones abajo donde solían fumar sus cigarros. Esos salones eran muy lindos, se hacían muchos eventos sociales, se hacían muchos banquetes. Belgrano es así hoy, esa tradición se mantiene, Belgrano es así. Exacto. Y vos sabés que, por ejemplo, buscando un poquitito, el diario Standard describía que era muy popular la torta de ciruela de postre, ¿sí? Muy popular la torta de ciruela de postre y también el meat pie, que es una especie de pan de carne, pero al estilo inglés, que se hacía con la receta de Charles Watson, que nada tenía que ver con el Watson original. Con el Watson original, pero sí que era el chef principal de la reina en ese momento. Entonces se recreaba con la misma receta el meat pie del chef Watson. La gastronomía asociada a la hotelería, ¿no? Exactamente. Mucha gente prominente, conocida, famosa, anduvo dando vueltas por el Watson. Entre algunos, Sarmiento, Bartolomé Mitre, Nicolás Avellaneda, en una época y en un contexto verdaderamente muy particular y quizás no tan conocido de la historia de la Argentina. ¿Por qué? Porque más o menos para esa época, estamos hablando del año 70 y largo, 78, 79, 1878, había diferencias muy dispares entre lo que era la provincia de Buenos Aires y el resto de las provincias del país, ¿sí? Dispares en materia de economía, en materia de política, en materia hoy casi pasa todavía eso. Exactamente, pero vos viste que la historia de nuestro país cuenta que ha costado mucho federalizar nuestro país. Sí, claro que sí. Tan es así que el gobierno de nuestro país, que radicaba en la ciudad de Buenos Aires, en la ciudad portuaria de Buenos Aires, no tenía sede. O sea, eran como quien dice huéspedes de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Eran huéspedes de la provincia de Buenos Aires, todas las dependencias eran de la provincia de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires era incluida la ciudad porteña. Entonces, Nicolás Avellaneda en aquella época ofició una especie de pulseada con Carlos Tejedor, que era el gobernador de Buenos Aires en ese momento, con la intención de agarrar y decir, muchachos, la ciudad portuaria tiene que ser la capital federal de la República Argentina.
A Carlos Tejedor, con las aspiraciones políticas que tenía en ese momento, mucho la consigna no le gustó, entonces sacó los ejércitos a la calle para ver si convencía a Nicolás Avellaneda a agarrar y recular un poquitito y decir, bueno, está bien, negociemos, seguimos como estamos o negociamos un poco. Nicolás Avellaneda, rápido reflejos, lo que hizo fue lo siguiente: agarró, guardó todo en la valija y se llevó todo el gobierno, todo el ejecutivo, todo el legislativo, el Congreso, todo el gobierno se lo llevó al pueblo de Belgrano. Y de repente Tejedor se quedó así, con las tropas en la calle, y de repente resulta que ya no había más gobierno, se había mudado a Belgrano. Razón por la cual Belgrano fue capital de nuestro país por unos cuantos meses. Eso fue la historia desconocida. No, lo que estamos percibiendo es que Watson tenía el dato, porque él ya tenía puesto el hotel ahí. Watson ya tenía puesto el hotel ahí hace más o menos unos 12 años. O sea, era visionario, un hotelero. Exacto, realmente. Imagínate, puso el hotel antes que se mudara a la capital. Bueno, pero vos pensás a quién se le hubiese ocurrido. No, claro. Que se le hubiese... Mira, Watson, por eso hablaba al principio de las cuestiones del azar también, ¿no es cierto? Porque por supuesto que el gobierno se haya mudado al pueblo de Belgrano influyó en la cantidad de hospedaje, influyó en la cantidad de eventos. Imagínate que todas las reuniones y los culebrones políticos se hacían en lo de Watson, porque literalmente no había otro lugar a donde hacerlo. Qué grande, Watson fue una especie de Hotel Savoy de hoy en día. Si las Public Relations estaban ahí. El Hotel Savoy queda a 150 metros de nuestro Congreso hoy en día. Sí. Y vos sabés que todas las reuniones informales se hacen en el Savoy. Bueno, el Watson era una especie de Savoy de la época. ¿Sí? Qué increíble visionario en aquel momento, habiendo él a lo mejor traccionado la capital, porque vamos a ponerle alguna cocarda más a Watson. No solo movió como hotel, sino que gracias a él a lo mejor la ciudad cambió de lugar físico. Watson claramente se vio muy beneficiado y también tuvo que ver con los reflejos de Avellaneda, que agarró y dijo, me sacás las tropas, perfecto, nos vamos para Belgrano. Y se fueron para Belgrano. Y de hecho, el Congreso sesionaba, el legislativo estaba en un lugar, el ejecutivo estaba en otro, y el Congreso sesionaba en lo que hoy sería el Museo Sarmiento, ¿sí? Justo ahí enfrente de la plaza, sesionaba el Congreso de la República. ¿Qué pasó? En el año 1880 el Congreso sanciona la ley 1029, por la cual la ciudad de Buenos Aires pasa a ser capital federal de la República Argentina. Y con eso se zanjó la discusión, se acabó el asunto y fue Carlos Tejedor el que tuvo que hacer las valijas y mudarse a La Plata, que al mismo tiempo, con la misma ley, fue nombrada capital de la provincia de Buenos Aires. Correcto. No había un Watson en La Plata. No sé si había un Watson, pero que bien le hubiese venido también, ¿no es cierto? Qué privilegio. Misma situación. Claro. Misma situación. Llevó todo el público. Así que bueno, esa es la historia del Hotel de Watson, que fue partícipe, protagonista de político, primera social, mano, de una situación movida política fuerte, social muy intensa, de pocos meses y que muy pocos conocemos. Yo francamente me hice de esta historia estudiando el Hotel de Watson, porque no conocía la historia de cuando Belgrano fue capital de la Argentina por un par de meses. Lo acabo de aprender. Agradecemos, como siempre, estas lindas historias de la Hotelería Nacional Criolla, este detalle de Watson, visionario, por supuesto, estratégico. A Patricio Harrington por estar dentro del programa Hoteles a la Carta Latinoamérica. Gracias, Patricio. Linda historia. Muy bien. Y nos reencontramos con más hotelería, hospitalidad y el próximo episodio la semana que viene. Muchas gracias.